Saludamos al doctor Lorenzo Meyer, él es historiador académico y analista político, a quien saludamos con mucho gusto. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Preguntarle, a casi mes y medio de la elección del 1 de julio, ¿cuál es su impresión, su balance sobre esta llamada nueva forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador, en la que destaca esta autonomía y respeto a los poderes? Bueno, para empezar, esto de la autonomía de los poderes, en principio es algo obvio, no hay nada novedoso en todos los sistemas democráticos, y desde Montesquieu, que lo recomendaba a finales del siglo XVIII, como una forma de impedir la tiranía, la dictadura. Pero si se enfatiza en el caso mexicano este hecho como algo novedosísimo, nuevo, voy a respetar los poderes y su autonomía, pues es porque la historia mexicana ha sido exactamente la opuesta. Claro. No ha habido esa autonomía. Eso explica la insistencia de Andrés Manuel, porque no tendría por qué decir nada. La Constitución es muy clara de que esta es una república, y donde hay una división de poderes: legislativo, el ejecutivo y el judicial, y luego a nivel federal, bueno, pues los estados, y dentro de los estados los municipios. Pero la verdad es que no conocemos esa forma de gobierno. Todavía el actual tiene un contenido de control de la presidencia sobre en particular sobre el Congreso. Así que el Pacto por México, por ejemplo, que fue el momento de inicio del gobierno de Peña Nieto, pues vaya que si vimos un Congreso completamente dominado por la figura presidencial. Bueno, sí. Entonces esto va a requerir una conducta realmente nueva para la clase política mexicana, y para nosotros, el ciudadano común y corriente, que le va a costar trabajo aceptar que esto es una realidad, porque claro, la sospecha es parte de nuestra cultura política, y sí, no es porque hayamos nacido así sospechosistas, para usar el término de Santiago Krill, sino porque la realidad nos formó así. Claro, en ese sentido, doctor, de cuánto va a costar, ¿qué tanto podría decirse es el precio? ¿A qué nivel está vulnerada, por ejemplo, esta idea del respeto de los poderes, que dices, pues natural, está en la Constitución, pero no ha sido respetada en los últimos años? ¿A qué nivel está vulnerada y cuál podría ser, pues, el costo, el precio de poder, pues, que se lleve a cabo como debe de ser y como lo mandata la Constitución? Bueno, no es nada más en los últimos años, por lo menos yo diría que del porfiriato Maduro para acá, o sea, de fines del siglo XIX, ya llevamos un siglo y tantos con esa fórmula. Ahora, ¿qué es lo que vamos, en caso de que en efecto así sea, de que haya un respeto a los poderes? Pues vamos a ver, entre otras cosas, que el presidente, en este caso Andrés Manuel, va a usar mucho de su legitimidad. O sea, tiene un momento formidable en la elección. Pocos tendrán la legitimidad que tiene él, y entonces cuando él proponga algo o critique algo, en más de un sentido va a estar detrás ese montón de votos, sobre todo si Andrés Manuel sabe seguir cultivando esa legitimidad, que pudiera irse perdiendo con el paso del tiempo. Pero en principio el presidente va a tener, este es un sistema presidencial, y va a tener la fuerza de la presidencia por su legitimidad, cosa que no es cierta en muchos
muchos otros presidentes del pasado. Ajá. Precisamente, doctor, perdón que lo interrumpa, esta legitimidad de la que habla, ¿se había visto antes este respaldo a un liderazgo político como el de Andrés Manuel López Obrador por distintos sectores? Ya lo vimos, el empresarial, por organizaciones, por la ciudadanía, vimos la votación histórica. ¿Se había visto antes un respaldo de esta forma? No, porque sí, vamos a poner un ejemplo que a mí me parece bien interesante, como es el de Lázaro Cárdenas. Sí. Él consiguió ese respaldo, no en la votación, porque la votación de 1934, pues Lázaro Cárdenas no era nadie particularmente conocido, un general joven, con fama de honrado, pero nada más. Él fue ganando el respaldo con su política de cambio de instituciones y de formas de propiedad, pues muy arraigadas, como es el latifundio y la lucha contra las empresas extranjeras. Allí sí fue consiguiendo esa legitimidad, y probablemente al final de su gobierno sí tenía una legitimidad muy bien ganada, pero no en las urnas. Luego otros, bueno, ya no es necesario ahondar en ejemplos. Hay un presidente que todavía anda por ahí, expresidente, que en sus pues apoyos dijeron, él ganó la presidencia después de las elecciones, ganó la presidencia en la presidencia, y me refiero a Salinas. Sí. Ese es pues el ejemplo contrario. Haber ganado como Andrés Manuel, es que se necesitó una cosa excepcional, se necesitaron 3 intentos, una movilización en contra de lo establecido, de los poderes establecidos. Necesitó mover, digamos, casi montañas. Eso es una política que recuerda al salmón, que está todo el tiempo contra la corriente. Es en ese esfuerzo donde se ganó esa cantidad de votos que ningún otro presidente ha tenido. Algunos, en fin, no niego que Fox ganó su elección, no con la contundencia que Andrés Manuel, tampoco se enfrentó a una oposición desde el gobierno y desde los empresarios, etcétera, que trataron de destruirlo. No, Cedillo en realidad, que pudo haber hecho algo más duro contra Fox, se manifestó bastante, digamos, conforme con que se acabara, creímos que se acababa allí una forma de gobierno, dominado por el PRI por tanto tiempo, y Fox sí llegó con un apoyo electoral y una elección democrática, pero no con la contundencia de Andrés Manuel. Claro. Brenda Peña, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Rápidamente, preguntarle, a partir del 1 de diciembre, ¿cuál será el cambio más dramático que viva nuestro país? Ay, caramba, esa es una buena pregunta. ¿Por dónde empezamos? Porque la prueba del cambio va a ser en la realidad, en la política cotidiana. Yo creo que en principio va a ser la lucha contra la corrupción. El sistema político mexicano, y bueno, ¿y qué sistema político no es corrupto? Lo que pasa es que es problemas de grado. Los escandinavos son poco corruptos y nosotros andamos entre los muy corruptos. Entonces, si desde el principio este empeño de Andrés Manuel de luchar contra la corrupción empieza a dar resultados, bueno, ese sería uno. El otro muy difícil, que es el que esperamos, deseamos que se logre, pero que no es nada fácil, es conseguir
pues la pacificación o por lo menos la disminución, ya quizá pacificación ya no esperemos milagros, pero sí una disminución de la violencia y la inseguridad. Ahora, la tercera, el área más, en el fondo más difícil, es hacer esta sociedad menos brutal, menos injusta. Es decir, una distribución de los ingresos que le dé un poco más de sentido a la vida de las clases que están hasta abajo de la pirámide social, claro, porque con esta pobreza y esa manera de vivir de esos grupos que pueden ser el 40%, 45%, es realmente imposible desarrollar las potencialidades humanas con tan pocos recursos y con tanta miseria. Esa parte claro, sería lo más fantástico que nos pudiera ocurrir, pero eso debe de tomar mucho tiempo, a lo mejor más de un sexenio. Entonces, claro, lo que podríamos esperar es el inicio de esta sociedad más justa consigo misma como sociedad. Y ver cómo se plantean esos cimientos en cuanto al combate a corrupción, pacificación y un ingreso justo. Doctor, como siempre, es un gusto muy aleccionador escucharle. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Hasta la próxima.